Deseo invitarlos a pensar y escribir para ustedes qué es la teología. Tómese unos segundos, pause este video y escriba, ¿qué es la teología? Bueno, espero que hayan escrito algunas palabras. No sé cuánto tardaron. No sé cuál haya sido su respuesta. Sin embargo, generalmente esta pregunta lleva a las personas a pensar que hablar de teología es un privilegio de académicos, de personas que han estudiado teología. Pero realmente no es así, puesto que todos de alguna forma hacemos teología. Este término lo define, por ejemplo, la Real Academia como la ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. Es decir, que la teología busca saber quién es Dios y cómo relacionarse con Él. Estudiar teología en un contexto cristiano es una disciplina de estudio que busca comprender a Dios, el cual se nos ha revelado en la Biblia y en la creación. Vamos a ver un poquito más adelante esto, de cómo la Biblia es la revelación especial, pero cómo la creación es la revelación general para toda la humanidad. Y es importante profundizar en la escritura, que es la revelación especial, que podemos entender quién es Dios. Por los sentidos, por la creación, no vamos a poder comprender. Por eso necesitamos acercarnos a Dios a partir de lo que Él ha dicho de Él. Pero también en la Biblia encontramos que nos describe, nos muestra una radiografía de quién es el ser humano, su condición caída, pero también el salvavidas que nos envía Dios, la obra redentora de Dios para la humanidad. Piense tal vez que vamos todos de los seres humanos en un avión y el avión ha fallado. Y Dios es quien dirige el avión y se ha dado cuenta que ha fallado por causa de los pasajeros. Pero decide este Dios de darnos salvavidas para que podamos no perecer. Eh, y bueno, las analogías a veces reducen a veces cómo entender, pero es un Dios que ha planificado el trayecto de todo. Es un Dios que tiene el control, que aunque falle algo, no lo sorprende, porque Él lo tiene bajo control. Y bueno, esto de la teología y específicamente la teología sistemática tiene ese valor práctico para proporcionarnos una guía para la vida cristiana y para el ministerio. No es algo allá aislado, sino es algo que nos compete a todos. Aunque como dije anteriormente, la teología no es una ciencia exclusiva de los académicos, expondré brevemente algunos conceptos de teología, especialmente de algunos teólogos evangélicos. Por ejemplo, hay un teólogo llamado Wright. Él dice lo siguiente: teología es simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos de alguna manera. En ese sentido básico, toda persona es un teólogo. Aún el ateo tiene una teología. Él piensa acerca de Dios, rechaza su existencia y algunas veces lo expresa como credo y siempre como un estilo de vida. El anterior aporte permite indicar que las personas van desarrollando su concepto de quién es Dios y cómo acercarse a Él, en especial a partir de la interpretación del texto bíblico o de la tradición religiosa o cultural a la que pertenezcan. En consecuencia, su forma de vivir y sus prácticas dependen de la forma en que el individuo o la comunidad hayan construido su teología. Otro teólogo que nos encontramos es Gruden, Wayne Gruden, que nos dice lo siguiente, que la define así: teología sistemática, ya más un poco la sistemática, como cualquier estudio que responda a la pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego un resumen claro de sus enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. La definición propuesta por Gruden es tan abarcante, es muy amplia, que bien podría ser la definición de teología bíblica.
Si bien él mismo pretende mostrar las diferencias entre ambas, entre estas tres disciplinas, teología del Antiguo Testamento, teología del Nuevo Testamento y teología bíblica, organiza sus temas históricamente y en el orden en que los temas están presentados en la Biblia. Otro teólogo que nos aporta frente al tema es Erickson. Erickson entiende preliminarmente la teología como el estudio o ciencia de Dios, lo cual incluye las obras de Dios y sus relaciones con ellas. La teología se esfuerza por elaborar una declaración coherente de las doctrinas que constituyen la fe cristiana, basada principalmente en la escritura, en la palabra de Dios, para situarse en el contexto de la cultura y redactado en un lenguaje contemporáneo y en relación a los asuntos de la vida cotidiana. Erickson afirma y confirma que la teología es bíblica, es sistemática y es también relato de los asuntos de la cultura general y aprendizaje. La teología también puede ser contemporánea y finalmente la teología también es práctica, es para el día a día, para la relación con nuestro Señor y el caminar en nuestra vida. Hay muchos más teólogos y quisiera mencionar otro que es Paul Tillich. Él considera que parte del propósito de la teología sistemática es exponer los contenidos de la fe cristiana y respecto a la teología presenta las siguientes consideraciones. La teología como función de la iglesia cristiana debe servir a las necesidades de esa iglesia. Un sistema teológico, en principio, debería satisfacer dos necesidades fundamentales: la afirmación de la verdad del mensaje cristiano y la interpretación de esta verdad para cada generación. La teología oscila entre dos polos, entre dos extremos: la verdad eterna es su fundamento y la situación temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. ¿Sí? Vuelvo y repito, la verdad eterna es su fundamento, la palabra de Dios, y la situación temporal, lo que se está viviendo, como esta verdad eterna, debemos entenderla, cómo debemos recibirla. Ahora, ustedes me preguntan, y para ti, bueno, ¿qué es teología? Bueno, yo lo defino eh, pensando en la forma como entendemos primeramente esa palabra que tiene un origen griego, ¿no? Teos, la primera, y, y logos. La primera teos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. Entonces podemos decir eh, que teología es un discurso elaborado por medio de la reflexión acerca de quién es Dios, con base no en lo que yo piense, sino con base en la palabra de Dios, donde para su estudio se hace uso de otras áreas, de otras disciplinas, que ayudan a interpretar el texto bíblico, donde obviamente se requiere la guía, la dirección del Espíritu Santo. El discurso que se elabora da origen a doctrinas acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Iglesia, el hombre, bueno, muchos otros temas. Bueno, ya que hemos escuchado algunas definiciones acerca de qué es la teología, quiero que vuelvas, hagas una pausa y revises tu definición y vuelvas a construir una definición a partir de lo que has escuchado. Esto tómatelo con calma si quieres, paras el video, tomas algunas horas, lo meditas o vuelves mañana y has escrito algo. Y bueno, lo puedes seguir escribiendo a lo largo de este curso. Espero que te ayude a ver la importancia de la teología en la vida de nuestra relación con Dios y en la vida también práctica. Bueno, ya que hemos escuchado esas definiciones, pensemos ahora por qué en el mundo existen tantas y diversas formas de querer conocer a Dios. Por ejemplo, las diferentes culturas crearon mitologías con el anhelo de dar explicación a los fenómenos naturales. Otros se acercan a conocer a Dios por medio de diferentes libros, como el Corán, l- y bueno, van a salir muchos autores y quieren conocer a Dios, pero se acercan desde diferentes ángulos. Ahora,
Estos libros, y también podríamos incluir la Biblia, ¿no? Conocidos hoy tenemos, y como les digo, un sinnúmero de autores que promueven una infinidad de creencias, que no son más que pseudociencias, pseudo de falsas ciencias. Por ejemplo, las personas que se adentran a la cienciología predican que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza, buscando desarrollar su potencial, donde reconocen a Dios como creador. Otros libros, no sé si alguna vez han escuchado El espejismo de Dios, escrito por un señor llamado Richard Dawkins, deja clara su posición de ateísmo. Dawkins dice que en este libro y plantea la irracionalidad de la creencia en Dios y el daño que la religión desde sus numerosas perspectivas ha causado en la sociedad a través de los siglos. También tenemos que mencionar que en ese sinnúmero de, de literatura, de pensamientos, de fuentes, ha llevado a otro grupo a no adherirse a creencia, sino que simplemente se sienten cómodos en decir, sí creemos que hay un Dios, pero no existe forma de relacionarnos con Él. Y esto lo conocemos como los agnósticos, ¿cierto? Hay un Dios, pero no podemos encontrarnos con Él. No sabemos cómo es Él. Tiene mucho que ver también con personas que simpatizantes aún del cristianismo, ¿no? Ah, sí, yo creo en Dios y lo creo a mi manera y yo me relaciono a Dios a mi manera. Y obviamente no han leído la palabra de Dios, no la han comprendido, si la han leído, porque en la Biblia se nos muestra que no es a mi manera, es a la manera que Dios ha decretado. Y bueno, de eso también vamos a hablar más adelante. La teología sistemática, ahora entrando un poquito más ya a hablar de la teología sistemática, correlaciona los datos de la revelación bíblica como un todo para poder exhibir sistemáticamente el cuadro total de la autorrevelación de Dios, cómo Dios se nos ha mostrado. La teología sistemática puede incluir los trasfondos históricos, la apologética y defensa de la fe y trabajo exegético, pero se centra, y eso es importante, en la estructura total de la doctrina bíblica. Podríamos resumir entonces que la teología es el descubrimiento, la sistematización, como el orden, y la presentación de las verdades acerca de Dios. La teología histórica realiza esto para tomar en cuenta lo que otros han dicho sobre esas verdades a través de la historia. Y la teología bíblica lo hace para investigar la relación progresiva de la verdad de Dios, y la teología sistemática presenta esa estructura total. Permítame, les muestro un cuadro para que lo puedan ver más claramente. Bueno, miremos acá. Voy a colocar ese resumen de lo que acabo de decir. Creo que es importante que lo tengan para que lo puedan ver con más claridad y lo puedan tal vez anotar. Eh, Esto de la teología sistemática va a ser importante porque entonces nos va a mostrar que el ser humano ha tenido dos perspectivas de teología. Una que es centrada en Dios, y esta perspectiva de alguna manera es una teología centrada en Dios y nos puede mostrar el siguiente cuadro. Una teología donde vemos que Dios es el centro, pero también incluye al ser humano, pero de una perspectiva que ordena, que es ese Dios trino, que es la cristología, la neumatología, el conocimiento de Dios, no pone en centro el ser humano, sino lo pone a un costado, lo pone como importante en la relación de Dios, pero no es el centro. Y tiene otro punto importante, y va a ser la soteriología, que en esta también va a incluirse lo que ha sido la caída. La soterología tiene que ver con la salvación, esta palabra tiene que ver con salvación. Cristología, obviamente, Cristo, la ciencia que estudia a Cristo, y la neumatología, la ciencia que nos muestra quién es el Espíritu Santo. Y antropología tiene que ver especialmente con quién es el hombre y cómo se debe relacionar con Dios.
Eh, y obviamente, de la teología, como les estoy mencionando, surgen muchas subdivisiones. Acá tan solo creo que las principales. Y ahora, cuando pienso en esta teología centrada en Dios, entonces hay otra teología que busca centrar no en Dios, sino que es un enfoque moderno que ha llevado a una teología eh, más antropocéntrica y ha sido más a estar centrada en el hombre. Y este sería como el cuadrito de esta teología, si es que se le puede llamar teología, pues no es más como filosofías centradas en el hombre. Y ahí donde pongo una serie de divisiones o de ciencias que nos llevan a entender cómo, cómo el ser humano, como centro de todo, eh, piensa en la sociología como ese comportamiento del ser humano, la cultura que lo rodea, la religión no como algo central, sino como algo del ser humano y muestra una teología, ¿sí? Entonces, y la religión entendiendo porque somos seres que tenemos ritos, que tenemos, por ejemplo, nosotros practicamos la cena, el bautismo, ya son dos ritos y de alguna manera eso nos lleva a ser religión. Obviamente la palabra religión da alergia, pero la palabra religión está bien usada entendiendo que somos un libro un grupo de personas que creemos en alguien, y ese alguien es Dios Todopoderoso, creemos en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo. Pero entonces tenemos un grupo de creencias y un grupo de ritos, una serie de ritos, y ya mencioné dos de esos ritos que practicamos. Pero si vemos esta, que es diferente a la anterior, nos muestra cómo en esta es Dios el centro, es Dios lo importante, pero en esta el hombre es el que define, el que guía cada paso, y eso obviamente es un grave error y nos lleva a ver la distorsión que el hombre le ha dado al centro de su vida, que debe ser obviamente Dios. Para ejemplificar mejor la diferencia entre esa teología y religión, eh, que es la teología centrada en el hombre, que es más una religión, y la teología, que es donde nos muestra quién es Dios, quiero que examinemos por un momento un breve y un famoso incidente israel que todos nosotros tenemos conocimiento, y es Éxodo 24. Dice que en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días de nube cubrió el monte. El séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas. La gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés, Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Esto lo encontramos en Éxodo 24, del 15 al 18. En este episodio, Moisés sube la misma montaña en la que había descendido en medio del humo, truenos y relámpagos. Había sido llamado a encontrarse con Dios. La gloria de Dios se manifestaba ante el pueblo de Dios como un fuego consumidor, pero Dios mismo permanecía invisible detrás de las nubes. Moisés se adentra en las nubes y su misión consistía en la teología pura. Iba en pos de Dios mismo. Ante este despliegue debemos asumir que es lo que se quedaron abajo, no es que fueran ateos, obviamente, puesto que eran conscientes de la realidad de Dios y de su obra salvadora. No eran personas liberales ni personas seculares que no creían en Dios, no. Eran los evangélicos de su época, receptores de la revelación especial y participantes del momento redentor que ellos van a salir de Egipto, ¿no? Sin embargo, y esto va a ser importante, más adelante en esta narración nos enteramos de un sorprendente cambio en la conducta de estas personas. Uno diría, bueno, después de ver todo esto, qué personas deben haber sido muy fieles al Señor. Y al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿qué hicieron? Se fueron a reunir con Aarón y le dijeron, y eso lo encontramos en Éxodo 31:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte,
La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Lo que vemos entonces a continuación es como que es un acto de apostasía sin precedentes. Entendamos, apostasía es como después de haber visto la verdad, retrocedemos, nos vamos para atrás. Y obviamente esto viene en nuestra mente es como la fabricación de un ídolo va a surgir para este pueblo. Esto es una práctica de religión enfocada en la adoración de una criatura. Cuando fabricaron su invaluable becerro de última generación, dijeron, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Debemos notar que esto es una declaración teológica. Afirmaban que aquel becerro los había liberado de la esclavitud. Esta era una teología, una forma, y obviamente descarada, falsamente, ¿no? Era falsa. También es evidente que la religión falsa nace de una teología falsa. ¿Mm? El becerro era una imagen idólatra que cambiaba la verdad de Dios por una mentira y cambió la gloria de Dios por la gloria de una creación artística. Hay muchas cosas fuera de lugar aquí y en primer lugar el toro era la imagen sagrada de los dioses paganos de Egipto. Al hacerse su propio ídolo taurino, Israel acomodó su creencia según el mundo que los rodeaba. Y ahí sí, su nueva religión, su teología antropocéntrica, su teología centrada en ellos, les lleva a fabricar un ídolo. Entonces podían destruirlo o descartarlo. Aquel toro no entregaba leyes ni exigencias. Tampoco hay que temer a su vida. Justicia o santidad no tenía atributos, ¿no? Era como dice el salmista, sorda, muda e impotente. Así que al menos no podía estorbar a su diversión ni traerlos a juicio. Y esto creo que es importante. Un ídolo no tiene identidad, sino quien lo ha fabricado le da la identidad. Por eso vamos y estudiamos la palabra de Dios para conocer a Dios, que sí tiene atributos. En cambio, el ídolo le damos atributos, que es muy diferente a Dios, quien tiene atributos y se nos muestra en la justicia, en la santidad, para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos, no conforme a lo que yo pienso, sino a lo que Él dice de Él mismo. Ahora, esta religión que había creado el pueblo de Israel era diseñada por hombres, practicada por hombres y finalmente inútil para los hombres. Lo que tenía era una teología en esa religión, pero sin Dios mismo, sin el Dios viviente. Habían hecho una teología de lo que ellos creían que era. Poseían los elementos de la práctica de la religión, pero no adoraban a Dios. Esa teología vacía del pueblo había despojado al verdadero Dios de su verdadero carácter. Aparece otra ironía en la razón de la demora de Moisés en bajar de la montaña. Si uno mira desde el capítulo 24 hasta este evento en el capítulo 32, y les invito a que lo lean, lo estudien, Moisés estaba recibiendo instrucciones detalladas de parte de Dios. Dios estaba entregando mandamientos específicos en cuanto al tabernáculo, el sacerdocio, ese sacerdocio arónico, la liturgia de la oración y la santidad del día de reposo. Así que mientras Moisés aprendía la sana teología de Dios mismo, conocía a Dios, que cómo quería que el ser humano, cómo quería que ese pueblo se relacionara, el primer hombre consagrado como sacerdote, Aarón, construyó un altar o a un becerro de oro. Dios estaba instruyendo a Moisés en la verdadera enseñanza de quién era Dios, si pudiéramos decirlo en la religión, que se basaba en la teología de la verdad. Pero Aarón se dejó persuadir por la presión del momento y cedió e hizo algo que fue abominable a los ojos del Señor. Y quiero que en esto nos vayamos meditando.
¿Cómo está nuestra teología acerca de Dios? ¿Es realmente bíblica o parte de una teología heredada que se aleja de conocer a Dios, quien se nos revela en la Escritura? Quiero que pensemos por un momento, ¿cómo llego yo? ¿Cómo está mi teología hoy? A veces uno se reúne y se encuentra con personas y hablando acerca de Dios. Y las personas dicen, bueno, pero es que Dios es así. Y yo le digo, bueno, muéstrame en la Biblia. No, 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 pero es que, no, muéstrame en la Biblia, ¿cierto? Y recordemos, por ejemplo, a Lutero, cuando está ante ese concilio que se reúne para juzgarlo en la dieta de Worms, y le dice él que se retractaría lo que ha dicho si se lo demostraban por las escrituras. ¿Y por qué es importante la escritura? Que lo vamos a retomar en la reforma, en lo que es la reforma en 1517, va a ser específicamente porque es ahí donde encontramos a Dios. Es ahí donde puedo decir cómo está mi teología acerca de Dios. Si es realmente bíblica o parte de una teología heredada, parte de una teología de lo que los demás dicen. Sabemos que en el pasado el quehacer teológico incorporaba tres aspectos esenciales, tanto en el mundo académico como en la iglesia. Una, un aspecto que era convencional, un aspecto que era de la reflexión acerca de esa confesión y cultivar unas virtudes fundamentadas en estos dos primeros aspectos, ¿no? Pero bueno, creo que ya tenemos muy buena información. Quiero que se vayan a reflexionar un poquito y escriban en el resumen que pueden aportar para la clase es cómo esta teología, cómo es mi teología, cómo estoy haciendo teología, cómo yo defino la teología y cómo hago teología, cómo yo hablo acerca de Dios, cómo me relaciono con Dios y cómo Dios me muestra quién soy, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que esta clase introductoria haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.